Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase, la presentación correspondiente al martes 6 de octubre. Es un tema nuevo, como verán es diseño en parcelas divididas, el que nos toca presentar en la semana. Va a constar como siempre de un teórico práctico a mi cargo y luego también unos tutoriales a cargo de Flavia Pelizardi, donde van a abordar los temas prácticos, netamente prácticos, aunque estos sobre el final van a tener, como siempre, un ejemplo en el cual abordamos este diseño. Quería comentarles algo antes de meternos de lleno en la clase, que tiene que ver con lo que les dije en el mail. Esperemos que esta clase les sirva a aquellos que van bien con la cursada, obviamente, que han aprobado el primer parcial, y fundamentalmente a aquellos que han estado en un grupo en el que han aprobado, pero por redondeo a 6 o cercano a 6, y que les sirva también a aquellos que tienen que recuperar el martes que viene, que es fecha de recuperatorio por nota o para los que estuvieron ausentes, y vamos a tratar de hacer hincapié en algo que es central en la materia para que les vaya bien también en el recuperatorio, en el segundo, que tiene que ver fundamentalmente con entender cuál es el tratamiento, identificar bien cuál es el tratamiento, porque por ahí a partir de ahora nosotros no haríamos hincapié, porque ya entendemos que todos lo saben, pero sí lo vamos a hacer porque es clave, aunque en un ejercicio no les preguntemos cuál es el tratamiento, como haríamos en el práctico de la primera o segunda clase, pero sí es importante, aunque no se lo pida, identificarlo, saber cuál es el tratamiento, cuál es la unidad experimental, cuál es la variable que se está midiendo, cuál sería, si no le preguntamos, el modelo o el diseño utilizado, en fin, son cosas que siempre son útiles por más que no se pidan en la práctica. Ahora sí, entonces vamos a empezar de lleno con el tema nuevo, como les dije recién. Vamos a abordar hoy el diseño en parcelas divididas. ¿Cuáles son los sinónimos con los cuales ustedes se pueden encontrar, ya sea en la bibliografía que puedan tener a mano, que le hemos entregado el libro digital, o bien si hacen una búsqueda bibliográfica, o si en algún momento leen algún trabajo? ¿Cuáles son los sinónimos de parcelas divididas? Bueno, pueden encontrarlo directamente así, como diseños de parcelas divididas. Pueden encontrarlo también como diseños con restricciones en la aleatorización. Este sería por ahí la mejor forma de definirlo porque es evidentemente lo que tiene, como lo vamos a ver a continuación. Es un diseño que, ¿qué tiene en realidad? No puede cumplir con lo que veníamos viendo desde la primera clase, que era que se puedan aleatorizar todos los tratamientos y que le pudiese corresponder cualquier tipo de unidad experimental, o cualquier unidad experimental, perdón. En este caso va a haber una restricción, no se va a poder aleatorizar o randomizar como estamos acostumbrados. Va a tener una restricción que de cualquier manera lo hace un diseño potente y robusto para analizar datos. O en su forma en inglés se puede ver como Split Plot Design. ¿Qué características tiene? Bueno, tiene principalmente la característica de que cuando hablamos de un diseño en parcelas divididas, tenemos, aunque no los mencionemos, el último tema antes del parcial. Es decir, tenemos dentro del diseño en parcelas divididas sí o sí un experimento factorial. Es decir, un experimento donde vamos a encontrar como mínimo 2 o hasta 3 factores involucrados en el análisis. Es decir, eso que nos hace ver que si tenemos factores, recordemos que los tratamientos van a surgir de la interacción de los niveles de un factor con los niveles del otro factor. Eso es importante siempre tenerlo presente. En este caso, en diseño de parcelas divididas, uno de los factores necesita parcelas o unidades experimentales grandes, que va a ser la parcela principal para ser evaluado. Y el otro puede ser evaluado sobre unidades más pequeñas, o sea, las subparcelas. Básicamente acá, ¿qué vemos? Bueno, acá esto obviamente está sacado de la bibliografía, de los libros, de autores reconocidos. Acá dice que puede ser evaluado. En realidad ahí
tiene que ponerse, debe ser evaluado, porque no queda otra. Es como que uno tiene que pensar que idealmente siempre debería utilizar la aleatorización completa, pero que en algunos casos, al estar restringida de alguna manera esa aleatorización, cae, digamos, de esa manera, en este tipo de diseño donde pierde parte de esa ventaja de tener todo aleatorizado. Vuelvo a repetir, en principio es una desventaja y lo es desde el punto de vista práctico, ahora lo vamos a ver cómo, pero recuerden que aún así, pese a esa restricción, va a ser un diseño muy utilizado y a su vez que permite hacer análisis muy potentes, digamos así. Existen, como les decía, restricciones de aleatorización que impiden la asignación aleatoria de los tratamientos a las unidades experimentales. Esto lo mencioné un poco antes, básicamente esas serían las 4 características principales del diseño en parcelas divididas. Lo decimos rápido, hay en el fondo subyacente un experimento factorial, uno de los factores va en una parcela grande, otro de los factores va en la parcela chica o subparcela, y existen restricciones de aleatorización. Bien, ¿cuál es el origen? ¿Y por qué lo estamos estudiando? Bueno, el origen de este diseño es la experimentación agrícola. Básicamente tiene que ver con eso. Con que, ¿se acuerdan que siempre hablamos de los errores? Hablamos de reducir el error. ¿Cuándo se reduce el error? Bueno, se reduce el error cuando uno está en un ambiente controlado, está trabajando en un laboratorio, con una cámara, con superficies, unidades pequeñas, como pueden ser, por ejemplo, cajas de Petri, tubos de ensayo, o inclusive con macetas. Uno ahí está trabajando con cosas pequeñas, donde el error se controla. Ahora, ¿qué pasa? Uno, ni bien puede hacer un ensayo en una chacra experimental o ni hablar de un campo, uno se encuentra con extensiones obviamente más rápidas y con un equipamiento que tiene que ver fundamentalmente con la maquinaria, que no permitiría trabajar de manera de poder aleatorizar de manera total los tratamientos. Por eso, el diseño en parcelas divididas tuvo su origen en la experimentación agrícola. Igualmente, una vez que fueron desarrollados teóricamente y utilizados mucho en la experimentación agrícola, son muy útiles en diferentes experimentos como son de zootecnia, de industrias, de laboratorio y de invernaderos también. Vamos a ver cómo son o cómo se ven los arreglos de un diseño en parcelas divididas. Las parcelas pueden ser dispuestas en un diseño completamente aleatorizado, en bloques al azar o en cuadrado latino. ¿Cuál sería un ejemplo del DCA? Veamos. Vamos a ponerlo todo, así lo entendemos. Me parece a mí mejor. Por ejemplo, supónganse que acá vean que hay A0, A3, A2, A0, etc. Quiere decir que acá, ¿qué tenemos? Por un lado, un factor A con sus niveles, que van desde el 0 hasta el 3. O sea, son 4 niveles del factor A. Recuerden que estamos hablando de un experimento factorial. Y tenemos otro factor que es el factor B, con sus niveles, el 0, el 1 y el 2. ¿Qué significó acá? ¿O qué significa este arreglo? Fíjense, significa que primero se aleatorizó en una parcela grande el factor A, que en este caso, un nivel del factor A, que en este caso correspondió a la 0. Entonces, en toda esta parcela grande, digamos así, si fuese un ejemplo, se sembró o se aplicó el nivel 0 del factor A. A este le correspondió el nivel 3 del factor A este el 2, el 0 y así sucesivamente. Es decir, primero se aleatorizaron los niveles del factor que fue en la parcela grande y luego se empezaron a aleatorizar dentro de las parcelas grandes los niveles del factor que quedaba, el factor B en este caso. O sea, se aleatorizaron los niveles 0, 1 y 2 del factor de otro factor principal que era el B. Entonces, de esa manera es donde se ve que no se pudieron aleatorizar las combinaciones de A0 con B0, A0 con B1, A0 con B2, formar los tratamientos
y aleatorizarlo en cada unidad experimental o parcela, sino que se tuvieron que hacer primero la aleatorización de los niveles del factor A y luego la aleatorización dentro de cada parcela grande de los niveles del factor B. Y de esa manera quedó un arreglo en diseño completamente aleatorizado para un diseño de parcelas divididas. Si fuésemos al caso de cómo se vería un arreglo en diseño en bloques completos al azar para el caso de parcelas divididas, uno vería, por ejemplo, primero que obviamente tiene un bloque, el bloque como lo conocemos, el bloque homogéneo, en el terreno, si hay gradiente, viendo que tiene que ser perpendicular a la pendiente, etcétera, etcétera. Todo eso sigue igual que lo anterior. Ahora, en el bloque 1 también vemos que primero se ha aleatorizado los niveles del factor A, que van en las parcelas grandes, entonces quedó primero el 3, después el 1, después el 2, después el 0, y dentro de esa parcela grande se aleatorizaron los niveles del factor B. Entonces quedó, por ejemplo, el 2, el 0 y el 1, el 0, el 1 y el 2, y así sucesivamente. Y lo mismo ocurrió con el bloque 2. Es decir, está claro acá entonces, seguimos reiterando que existe una restricción a la aleatorización. Primero se aleatoriza los niveles de un factor y luego se aleatorizan dentro de cada nivel del factor los del segundo factor que va en la parcela chica. Bien, puede existir, no se lo vamos a pedir, pero sí se lo mencionamos, un tercer factor como hablamos en alguna de las diapositivas anteriores. En el caso de querer analizar un tercer factor, las subparcelas, o sea, la parcela chica, se dividen a fin de permitir estudiar los niveles de ese último. Este diseño se lo conoce también como diseño de parcelas subdivididas. Está claro que va a ser más complejo, que va a haber qué cosa. Una interacción triple, va a haber un tercer factor, un factorial triple. Entonces uno va a tener un factorial triple, un factorial, interacciones dobles, y va a tener los efectos principales. No se lo vamos a pedir, vamos a hacer hincapié mucho en, digamos, en el diseño de parcelas divididas, que obviamente tiene dos factores. Un tema importante va a ser el tema de los errores. Recuerden que siempre en estadística el error existe, en estadística y en diseño fundamentalmente siempre existen ese error que siempre era aleatorio, que lo poníamos al final de cada modelo. Acá vamos a darle van a ver algo diferente respecto de los errores y que es muy importante tener en cuenta cuando uno se enfrenta a un diseño en parcelas divididas. El factor que va en la parcela, o sea, en la grande, tiene menos repeticiones que los que van en la subparcela. Si ustedes ven los esquemas, van a ver que esto se cumple siempre en un diseño en parcelas divididas. La parcela, a su vez, tiene mayor tamaño que la subparcela. Está claro, nosotros hacíamos, digamos, como tomábamos una franja grande donde caía aleatoriamente un nivel del factor principal, del nivel de uno de los factores, el que iba en la parcela grande. Y luego, digamos, dividíamos ese sector para que cayeran o poder aleatorizar los niveles del factor que van en la parcela chica. Por lo tanto, obviamente la parcela tiene un mayor tamaño que la subparcela. Y las dos cosas anteriores, ¿qué causan? Causan que los efectos del factor que va en la subparcela, como las interacciones que aparecen entre factores, son estimados con mayor precisión. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que hay un factor, es el factor que decidimos o que hubo alguna limitación que nos dijo, bueno, va a haber un factor que va en la parcela grande, que tiene menos repeticiones, que está en una parcela más grande y que por lo tanto se va a estimar con menor precisión. Mientras que el otro factor que va en la subparcela y el de la interacción son estimados con mayor precisión, por la misma razón. Tiene más repeticiones y tiene un tamaño de parcela menor.
Bien, respecto de la aleatorización, aunque ya quedó dicho digamos, quedó mencionado, igual lo vamos a tratar en esta diapositiva. En una primera etapa se aleatorizan los niveles del factor que se asignó a la parcela principal. Y en una segunda etapa se aleatorizan los niveles del factor que se asignó a la subparcela de cada parcela principal. O sea, es, digamos, metodológicamente, cuando uno llega a la conclusión de que debe hacer un diseño de parcelas divididas, vuelvo a reiterar, no es que puede aleatorizar los tratamientos, sino que va a aleatorizar en una primera etapa los niveles de un factor, y en la otra etapa los niveles del factor siguiente o que van en la parcela más chica o subparcela. Veamos entonces ahora el modelo lineal. Recuerden que el modelo lineal está siempre presente, se va a ir complejizando como lo vamos a ver acá, desde los simples, el DCA, el DBCA y el cuadrado latino que les presentamos en la primera clase, que después profundizamos en la segunda, y ahora vamos a ver cómo es el modelo lineal con bastante detalle en un diseño en parcelas divididas. Bien, vamos a empezar por el más complejo, digamos, de los dos que vimos, de un DCA. Vamos a suponer un diseño en parcelas divididas con estructura de parcelas en bloques al azar. Fíjense cómo aparece el modelo. Vemos un I sub IJK, la media general del ensayo, y al final el error sub IJK. Fíjense, eso va a estar, de la manera que lo explicamos a nivel de grado, va a estar siempre presente en los modelos que nosotros le damos. Recuerden siempre a la izquierda, acá está desarrollado. ¿Por qué puse ahí 2 puntos? Bueno, porque supongo que ya los I sub IJK sabemos lo que son, que eran cada observación que hacía el investigador. O sea, si medía peso de un novillo, ganancia de peso de un ternero, si medía peso al nacimiento, si medía rendimiento de una parcela que después llevaba toneladas por hectárea, si medía, no sé, peso de un grupo de pollos, lo que sea. Los datos que toman están en cada uno de estos I sub IJK. Va a depender de qué, de una media general del ensayo, y va a estar presente siempre el error experimental asociado a cada observación. Ahora, ¿qué aparece acá? Aparece primero el gamma sub K, que es el efecto de los bloques. Recuerden que estábamos en el caso de bloques. Después aparece el efecto del factor de la parcela, que es el tau sub I, el que va en la parcela grande. Luego aparece un error de la parcela, que es la interacción del bloque con la parcela, el gamma tau sub K sub I. Y luego aparece el efecto del factor de la subparcela, el beta sub J, el de la interacción, o sea, siempre aparece, como estamos en un diseño en parcelas divididas, hay 2 factores y por supuesto aparece el efecto de la interacción de los tratamientos de la parcela y la subparcela, o sea, el tau y el beta, y luego el error de la subparcela. En definitiva, lo que podemos decir acá dentro de este modelo es que hay 3 términos, el gamma sub K, el tau sub I y el gamma tau sub KI, que representan a la parcela, es decir, lo que es bloque, lo que es el efecto de la parcela, y un error que aparece ahí, es muy importante, serían todos los términos que representan a la parcela. Y obviamente, los que quedan, es decir, en este caso el beta sub J, que es el efecto del factor de la subparcela, y el de la interacción, junto con el error, representan los términos de la subparcela. Bien, vamos a ver cómo se ve un ANOVA, un cuadro de análisis de la varianza, de un diseño en parcelas divididas en DCA. No es el modelo que presentamos, es uno más simple, donde no tienen los bloques. O sea, si en algún momento les pido que hagan el modelo de un diseño en parcelas divididas con un DCA, a lo anterior hay que sacarle el bloque, obviamente. Entonces, ¿qué tiene? Aparecen, no va a aparecer bloques, aparece el tratamiento A.
o mejor dicho, llamado factor A en este caso. Grados de libertad, ya sabemos, es simple, son los niveles del factor A menos 1. Luego aparece un error de A, fíjense, aparece un error de A, error puesto a propósito, es el error del tratamiento A o del factor A, con sus respectivos grados de libertad, el tratamiento B, la interacción A por B, el error de B y el total. ¿Qué aparece acá de manera distintiva respecto de un DCA? Bueno, en un DCA, si uno tenía un experimento factorial con dos factores, iban a aparecer, en un DCA, iban a aparecer factor A, factor B, interacción A por B, el error y el total. Ahora, si vemos que aparece un error más, o sea, aparecen dos errores en un cuadro de análisis de varianza, significa que por alguna razón, de metodología obviamente, o restricciones de la aleatorización, el investigador tuvo que hacer un diseño en parcelas divididas. Y cuando uno hace un diseño en parcelas divididas, lo que aparece, como veíamos en el modelo anterior, es otro error. Aparece un error, que como siempre es divisor en el F, ¿no? Pero aparece un error que va a dividir al factor que va en la parcela grande y otro error que va a dividir al factor, al segundo factor, el que va en la parcela chica, y a la interacción. Y eso es lo distintivo de un diseño en parcelas divididas. Por eso decíamos que un factor se mide, se estima con mayor precisión que otros. Es esto lo que está diciendo. Si se dividían todos por el mismo error, significaría que los dos se están estimando con la misma precisión. Sin embargo, como el diseño en parcelas divididas, un factor va en la parcela grande, otra va en la parcela chica, uno tiene más repeticiones y el otro tiene menos, la diferencia de eso está en que los errores que dividen a cada factor son distintos. Hay un término de error que va a dividir al factor A y un término de error que va a dividir al factor B y a la interacción. Una ANOVA en un diseño en parcelas divididas para un diseño en bloques completos al azar tiene esta forma. Va a aparecer obviamente el bloque con su grado de libertad correspondientes, o sea, la cantidad de bloques menos 1 o repeticiones menos 1, el tratamiento A o factor A, también acá le pueden llamar, con más propiedad sería factor A, el error de A, que el error de A es la interacción del bloque por tratamiento, el tratamiento B, la interacción y el error. Acá nuevamente aparecen, como deben aparecer en el caso de ser un diseño en parcelas divididas, por la razón que les expliqué anteriormente y en la diapositiva anterior, que tiene que ver con el tamaño de las parcelas y la cantidad de repeticiones que hay de cada factor, aparecen dos errores. Dos errores que van a dividir de manera distinta. Uno el tratamiento, al factor A, el factor que va en la parcela grande, y otro que va a dividir al factor que va en la parcela chica, y por supuesto también a la interacción, que son estos dos últimos, los que se estiman con mayor precisión. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas permiten un análisis cuando existen restricciones a la aleatorización en un experimento factorial. Es decir, en definitiva, ¿por qué es una ventaja? Más allá de que lo haga un poco complejo, o bastante complejo, como lo quieran ver. Porque de no contar con este desarrollo, digamos, uno diría, bueno, no puedo hacer nada, básicamente. En cambio, al encontrarle una restricción a la aleatorización, de cualquier manera se puede hacer un análisis absolutamente robusto. ¿Se deben adoptar cuándo? Cuando uno de los factores no puede ir en parcelas chicas o si hay interés en estudiar con mayor precisión un factor que otro. ¿Qué quiero decir con esto? Esto obviamente, como les decía anteriormente, está sacado de la bibliografía, yo no me puedo, digamos, desviar de la bibliografía, pero la realidad es que yo, digamos, discutiría un poco si cuándo puede haber interés
en estudiar con mayor precisión un factor que otro. Yo siempre digo, y se lo transmito, la idea es estudiar todos los factores con la mayor precisión posible. Es decir, si uno gasta, tiene la posibilidad de hacer un experimento, quiere obtener datos, lo principal es obtener la mayor precisión posible en los dos factores. Ahora bien, si uno encuentra algún problema que no le permite hacer la aleatorización, bueno, ahí sí tiene una forma de adaptar un análisis de tal manera que pierde precisión en uno, pero ahí no lo veo como una ventaja, sino veo como que uno puede saltar, digamos, un escollo o un problema con este tipo de experimento, o de diseño, mejor dicho, de diseño en parcelas divididas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, es más complejo, como vieron, el modelo es complejo, les voy a ser sincero, digamos, es bastante distinto a lo que fue lo anterior, uno tiene que ver que hay una parte de la parcela, otra de su parcela, si se olvida de alguna interacción, evidentemente ya no tiene el error que tiene que dividir a la parcela grande, en fin. Entonces, obviamente es más complejo, ya que las diferentes comparaciones de tratamientos tienen distintas varianzas también, y puede suceder que los efectos del factor que van en las parcelas, aunque muy notables, no sean significativos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen menos repeticiones y están a su vez en una parcela grande, lo que hace que el error sea mayor. O puede pasar también que los efectos del factor que va en la subparcela, aunque demasiado pequeños para ser de interés práctico, sean estadísticamente significativos. Es decir, es lo mismo dicho de otra manera. Puede ser que en la parcela grande haya diferencias significativas que no son encontradas. ¿Por qué? Porque la parcela es mayor, hay mayor heterogeneidad y porque a su vez también tiene menor número de repeticiones. Y lo mismo pasa con lo que va en la parcela chica, en la subparcela o en la interacción. Puede ser que se encuentren diferencias estadísticamente significativas, pero que los resultados sean demasiado pequeños, digamos, para que sean de interés práctico. Bien, existe otra forma otro diseño asociado al diseño en parcelas divididas, que es el diseño en franjas. Es una variante del diseño en parcelas divididas, en donde los tratamientos de la subparcela son dispuestos de manera de formar franjas o fajas perpendiculares a las parcelas. Entonces, acá, ¿qué pasó? Los dos factores en estudio presentan restricciones a la aleatorización. ¿Cómo sería un arreglo en franjas? Fíjense, sería así. Sería de esta manera. Supónganse en bloques, uno primero que hace, aleatoriza los niveles del factor A. Entonces, tocó acá una franja para A, donde yo siembro o aplico el nivel 3 de A, después el 1, después el 2 y después el 0, en el bloque 1. ¿Y después qué hago? Después no puedo aleatorizar dentro de cada uno los niveles de B, sino que aleatorizo y paso directamente en forma perpendicular a toda la parcela grande el nivel 2 de B. Después tocó el nivel 0 de B, que lo paso perpendicular, y el B1 lo mismo. Es decir, acá existe no solamente una restricción para aleatorizar A, sino que también existe una restricción para aleatorizar B. Entonces, ¿qué hago? Típicamente en el campo paso. Puede ser la sembradora, por ejemplo, en una distancia, en una franja, que eso me complica cambiarlo en cada subparcela, unidad experimental. Entonces, paso de una manera con un nivel, por ejemplo, de distancia de sembradora, y paso del otro lado, por ejemplo, con una aplicación. Yo no puedo hacer las dos cosas por una cuestión de maquinaria, que por eso surge este diseño en parcelas divididas y el diseño en franjas ni hablar, típico de la experimentación agrícola, cuando uno no puede manejarse con una maquinaria, ya sea grande, mediana o pequeña, inclusive experimental, a veces no se hace fácil pasar, dar vuelta o inclusive cambiar algunos implementos que existen en las herramientas
para cada unidad experimental. Entonces no queda otra que pasar con un nivel de un tratamiento, como decía, puede ser una distancia de siembra, y pasar de otra manera una aplicación perpendicular, y entonces no puede aleatorizar los tratamientos. No le queda otra que hacer un diseño en parcelas divididas o un diseño en franjas. Y lo mismo pasaría con esto en todos los otros dos bloques. Permítanme, voy a tener un poquito de agua. Comentarios, entonces. Es conveniente cuando el tratamiento de la parcela como de la subparcela tienen que ser estudiados en áreas grandes. Esto está, digamos, en la práctica, es cómo se usa. Y en este diseño, ¿qué es lo que pasa? Hay pérdidas de precisión para el estudio de los efectos de A y de B, y se conserva la precisión solamente para la interacción de A por B. Es decir, si uno tiene que comparar el diseño en parcelas divididas con el diseño en franjas, como perdió nuevamente restricciones perdió aleatorización y tiene una nueva restricción en aleatorizar los niveles de B, entonces lo que perdió ahí entonces es que el factor B, que antes se medía con precisión, con mayor precisión junto con la interacción, ahora lo único que queda con un error distinto y con mayor precisión es la interacción. Los factores de la parcela y de la subparcela, como perdieron aleatorización y cayeron en la restricción de aleatorización, esos efectos pierden el efecto de B fundamentalmente pierde la precisión y pasan a ser dos factores donde pierden precisión y uno solo conserva la precisión, que es el de la interacción. Y tiene, como vimos, mayor complejidad para su análisis. Veamos, para ir terminando y dar después al final una recomendación, cuando ustedes vean una salida de un análisis de un diseño en parcelas divididas, qué es lo que tienen que ver, para saber que realmente el que lo hizo bien. Y si lo hacen ustedes, ni hablar, tienen que ver algo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, se realizó un experimento para comparar el rendimiento de dos variedades de trigo. Un factor adicional considerado fue el tipo de herbicida usado. Se probaron 3 marcas comerciales distintas. Se seleccionaron 2 campos para el experimento y en cada campo se buscaron 3 lotes. Gráficamente lo que se hizo fue lo siguiente. Lo pongo todo, así se ve. Bien. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos, por un lado, la selección primero de los 2 campos. Los campos serían los bloques, ¿no? Serían 2 campos de situaciones homogéneas. Y luego, ¿qué habría? Habría 3 niveles de herbicidas que se aleatorizaron primero y luego se aleatorizaron las variedades. Entonces, dentro de cada una de estas celdas, ¿qué pasó? En este caso están presentes los valores que se obtuvieron de la variable que se midió. De esta manera existió aleatorización restricciones de aleatorización. ¿Por qué? Porque primero se tuvieron que aleatorizar los herbicidas y luego dentro de los herbicidas las variedades. ¿Qué pasa? Ustedes encontrarían, ya con el análisis hecho, este tipo de análisis de varianza. Esto está hecho en Infostat. ¿Qué verían? Verían, por supuesto, el campo, que acá campo, imagínense que es bloque, con su correspondiente suma de cuadrados, grados de libertad, que es 1 porque eran 2, 2 menos 1, 1, entonces acá obviamente está grado de libertad 1, su cuadrado medio, su F y su P-valor. No nos vayamos todavía al P-valor, lo vamos a ver después. Después tienen el factor que fue en la parcela grande, que fue el herbicida, luego la variedad, luego tienen la interacción campo por herbicida, que era lo que yo les decía que hace a la parcela grande, el herbicida por variedad, que es esto, en la interacción doble, y el otro error, que es el error que está presente siempre. Entonces ustedes acá, ¿qué harían? Dirían, bueno, hacen como siempre, como saben, las hipótesis son del tipo.
los niveles de herbicida son todos iguales, contra la alternativa de alguna media del herbicida difiere del resto. Las dos variedades se comportan iguales, la hipótesis para variedades, o sea, la media de la variedad 1 igual a la media de la variedad 2, contra la alternativa de que la media de la variedad 1 es distinta a la media de la variedad 2. Y luego tendrían también la hipótesis para herbicida por variedad. No hay interacción entre los niveles del herbicida respecto de los de variedad, contra la alternativa de que existe interacción, o sea que no son independientes. Y ustedes irían al p-valor y dirían, bueno, para herbicida por variedad, ¿tengo diferencias? No, no tengo diferencias. Este valor de p-valor es mayor a 0,05, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Como no rechazamos la hipótesis nula de la interacción doble, vamos a poder determinar qué pasa con el p-valor de herbicida y de variedad, que es lo que nos interesa. Campo puede interesar, es bloque, recuerden, campo es bloque, pero acá nos interesa saber herbicida y variedad. ¿Qué decimos? Que los dos son significativos porque este valor de 0,0027 y 0,0292 es menor a 0,05, por lo tanto existen diferencias significativas. O sea, los herbicidas, algún herbicida difiere del resto y la variedad 1 es distinta a la variedad 2. Hasta ahí uno podría concluir que esto está bien. Sin embargo, como está presentado el cuadro, hay que decir que en algo se han equivocado. ¿Y en qué se equivocaron? Se equivocaron en que si ustedes hacen las cuentas, y además los programas así lo dicen para que uno tenga en cuenta la salida, ¿acá qué significa? Significa que el programa lo hizo bien, los datos se hicieron, no es que estén mal, están mal los comandos, pero las cuentas están bien hechas y uno puede concluir mal sobre algo que está bien hecho. ¿Qué pasa acá? Acá lo que pasó fue que, tanto para el cuadrado medio de, para el cuadrado medio de campo, de herbicida, de variedad, de campo por herbicida y de herbicida, se utilizó como denominador el cuadrado medio del error. Es decir, dividió todo por 5,5. ¿Y qué habíamos dicho nosotros? Nosotros habíamos dicho que si uno ha hecho un análisis de un diseño en parcelas divididas, hay un factor, en este caso herbicida, que fue en la parcela grande, que tiene que ser dividido por otro error. Y, variedad había sido, herbicida había sido en la parcela grande, y variedad en la parcela chica. Y variedad y herbicida por variedad, es decir, uno de los factores que fueron en la parcela principal, en la subparcela, y el de la interacción doble, tenían que ser divididos por el error. Entonces, acá lo que vemos es que hubo un error en los comandos, un error en el análisis. Los datos salen, uno puede concluir sobre el p-valor, pero en realidad lo que está haciendo es concluir mal. ¿Cómo se vería bien hecho? Bueno, se vería de esta manera. Si ustedes ven los dos gráficos, las dos tablas que hacen las cuentas, van a ver eso. Van a ver que en todo programa, ya sea Infostar, ya sea R, sea el que sea, ustedes tienen que ver que les avise que en una columna distinta, herbicida en este caso, la fuente de error que usó para dividir fue campo por herbicida. O sea, está bien hecho y utilizó para la parcela grande, o sea, para el factor herbicida que fue en la parcela grande, un término de error. Y para variedad y para herbicida por variedad, utilizó la otra fuente de error, que es esta, que es 5,5, que permite hacer el análisis, que es el análisis que verdaderamente se hizo en la práctica o en el campo. Es decir, se hizo un diseño en parcelas divididas. Por lo tanto, tenemos que ver en cualquier salida que veamos de un diseño en parcelas divididas, que estemos seguros, que nos avise, que lo hicimos bien, que utilizó un término de error para dividir
al factor que va en la parcela grande, o que fue en la parcela grande, y otro término de error distinto para el factor que fue en la subparcela y para la interacción. Eso, digamos, es lo fundamental, si quieren ustedes, como conclusión de cuando ustedes hagan o vean, interpreten un diseño en parcelas divididas. Tienen que ver siempre que, o se tienen que asegurar haciendo las cuentas, pero eso, digamos, no es lo lógico es que el programa ya al hacerlo les va a avisar que acá hay una fuente de variación que ha sido dividido por un error que no es el error que utiliza siempre. Si uno no les da los comandos adecuados, el programa lo va a hacer igual porque va a tomar una fuente de error única, como pasa siempre en los diseños, siempre hay un error, va a tomar el error aleatorio y va a dividir todas las fuentes de variación, sin respetar lo que uno ha hecho en el campo y fundamental, o en la experiencia práctica que tenga, ¿no? Digo campo porque es por ahí donde más lo pueden ver o utilizar. Pero quiero decir, si no dicen nada, se va a utilizar como única fuente de error el error que está en todos los modelos. Y uno tiene que estar seguro que, vuelvo a reiterar, va a haber una fuente de error que va a dividir una fuente de variación que uno sabe que fue en la parcela grande, que fue medida con menos precisión porque era más grande y porque tenía menos repeticiones, y otra fuente de error que va a dividir al factor que fue en la subparcela y a la interacción doble, que ¿qué sabemos? Que tiene más repeticiones, que fue medida con mayor precisión y que fue en una superficie menor. Así que bueno, eso es todo por hoy, digamos, por la clase teórico-práctica. Cualquier duda que tengan, como siempre, me comunican. Podemos hacer clase de consulta vía Zoom de este tema, de los anteriores. Recuerden, bueno, que el martes que viene, aquellos que hayan aprobado no tienen clases, pero si me piden alguna clase de consulta, les diría que fuera en algún horario que no estén los chicos trabajando, para ser buenos compañeros, digamos, y para que todos tengamos una clase de consulta que les pueda servir a todos, vía Zoom. Lo podemos hacer. Este tema, si lo ven, no es complejo, yo creo que de esta manera se entendió, traté de hacer hincapié en lo que es más importante, el tema de los errores, de las precisiones, en fin, espero que les sirva, y como les decía, cualquier consulta, se comunican conmigo, tema práctico con Flavia o conmigo también, no hay ningún problema por eso. Que les vaya muy bien, saludos.